buenas, mis hermanos. El Señor los bendiga. Espero todos estén bien y hayan pasado una buena semana. Hoy les quiero leer la palabra del Señor en Efesios 5 del 1 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Sed, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor, por la semana que hemos pasado, Señor. A pesar de las tribulaciones, tú sigues allí dándonos fortaleza, ánimo, Señor, y gracia, Padre. Tú eres el que nos provee y nos cubres cada una de nuestras necesidades, Señor, tanto físicas como espirituales, Padre. Te damos gracias, Señor, y honra y alabanza, Padre, en este día y a esta hora, Padre, para que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor, en la palabra dada el día de hoy. Padre, te pido por cada una de las familias aquí conformadas, Padre, por cada uno de sus trabajos, de sus estudios, Señor, de su salud, de su bienestar, Padre. Sé tú a través de estas palabras, Señor, ministrando nuestros corazones, te damos gracia y cántico y alabanza en todo momento, Padre. Aleja de nosotros todo lo malo, Señor, y obra a través de tu Espíritu Santo. Cámbianos hacia ti, Señor. Modifícanos a tu manera, Señor. Obra tuya somos, lienzo tuyo en blanco somos. Sé tú el pintor, Señor. Sé tú el alfarero, Padre. Moldéanos hacia tu imagen y semejanza, Padre. Obra en cada familia, Señor, que está pasando por tribulaciones, Señor, que han perdido algún miembro de su familia recientemente o estén pasando por alguna enfermedad.
o tribulación fuerte. Señor, sé tú dando fortaleza, sé tú dando ánimo, sé tú, Señor, y solo tú ministrando sus hogares, sus familias, sus corazones, sus vidas, Señor. Oramos en tu nombre precioso, Señor, para que esta semana que viene, Señor, sea bendecida por tu gracia, sea bendecida por tu Espíritu, Señor, y hagas obras en cada uno de nosotros. Sigue llenándonos, Señor, de tu Espíritu. Sigue llenando, Señor, nuestras vidas, Señor, de luz, para hacer luz a otros que también nos rodean, Padre. Úsanos como instrumentos tuyos, síguenos llenando de dones y talentos, Padre, para que otros, Señor, sean afortunados y bendecidos a través de nosotros por tu medio, Padre amado. Oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor los bendiga y continuemos bendiciendo y aprendiendo de la palabra que escucharemos a continuación. Como el ciervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, vivir a consagrarte, oh, de corazón amarte, bajo tu sombra. Yo quiero morar, vivir a consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Oh, oh.
tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Tu amor que es como un río. Hay una línea muy delgada entre la bendición y el orgullo. Muchas veces sentimos que todo lo que tenemos, que todo lo que nos rodea es nuestro, que somos los dueños de las cosas, que nos las merecemos y nos las hemos ganado. Pero ¿realmente somos los dueños de algo o todo es el fruto de la bendición de Dios? Quizás no somos dueños, quizás somos simples administradores. No somos dueños de ni siquiera los hijos, ni de la pareja, ni somos dueños de nuestros padres, de nuestros familiares, aunque a veces quisiéramos y a veces sentimos que lo somos. No somos dueños de nada, ni del agua que tomamos, ni del aire que respiramos. Y todo lo que nos rodea, el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, es también una bendición de Dios. Entonces a veces el orgullo predomina en nuestro corazón y desplazamos esas bendiciones de Dios con una glorificación a nosotros. Me lo gané yo lo hice, es mi mérito. Y aunque si bien nosotros tenemos que poner de nuestra parte, en el fondo el dueño de todas las cosas, incluyendo el dueño de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, es el mismo Dios. No somos dueños, somos administradores. Y el libro de Segunda de Samuel cierra con una enseñanza que entre muchísimas cosas nos transmite este punto: la humildad en la bendición de Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios nos bendice? ¿Nos glorificamos, se nos suben los humos o simplemente seguimos reconociendo que Él es Dios, que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que es bendición de Él? Por eso el capítulo 24 de Segunda de Samuel cierra la historia de David en ese libro con este censo. Y ya vamos a ver cuál es el problema de este censo, pero lo vamos a hacer con la historia paralela en Primera de Crónicas 21. Así que con esto damos cerrado el libro de Segunda de Samuel. Ahora vamos a entrar en un nuevo ciclo. Estamos hacia la transición con Salomón y vamos a seguir estudiando en paralelo Crónicas con Reyes y seguimos en la época de los Reyes. Pero sigue David gobernando. Vimos la semana pasada todas las bendiciones del Señor y aquí se nos menciona una acción específica que hizo David que fue de maldición para todo su país, porque el país también fue moralmente responsable de eso. Seguramente hasta cierto punto lo instaron, lo instigaron a hacer ese censo. El problema no es el censo como tal, porque realmente Dios ordenó en Números 1 y en Números 26 hacer un censo. Entonces el problema no son los censos, porque el mismo Dios los puede ordenar. El problema de este censo específico es la motivación del corazón. Aunque específicamente no se nos dice por qué fue pecado que David mandara hacer un censo en todo el país, no es algo demasiado difícil de imaginar. El orgullo, la prepotencia, el quererme sentir seguro con lo que tengo. Quiero ver cuántos hombres están dispuestos a dar su vida por mí. Y de hecho es explícitamente lo que sí nos dice el texto. El propósito del censo es para que yo, el rey, sepa cuántos hombres tenemos. Bien por orgullo, bien por querer confiar en uno mismo, por apoyarse más o simplemente para seguir expandiendo el reino más allá de las bendiciones que Dios había dado, que son bastantes. Entonces quizás David quiso sentirse un super emperador y se le olvida que él está allí es por la gracia de Dios, que más de una vez pudo ser asesinado, que él era un pastor de ovejas, que era pobre porque tenía muy pocas ovejas, como le reclama su hermano el día que fue a Goliat. Quiere decir que eran una familia muy pobre y Dios le ha dado todo. Pero David cambia todo por el orgullo. Y el orgullo es una línea muy delgada, pero muy destructiva. Igual que la envidia. Apenas lo sintamos hay que aniquilarlo, porque eso automáticamente esparce y contamina todo nuestro alrededor. Con orgullo y con soberbia podemos ser miserables en medio de un entorno de felicidad. Podemos tenerlo todo y sentirnos miserables, así como también podemos no tener nada y sentirnos muy felices en agradecimiento con Dios. Entonces el problema en el fondo no es el censo, no son las acciones. El problema aquí es cuál es la intención del corazón, que es el orgullo, la soberbia, el quererme sentir suficiente sin Dios. Y peor aún, tomar esas bendiciones como para mí, como si fuera mía, mi mérito, cuando realmente todo le pertenece a Él. Entonces vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1,
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y es interesante que explícitamente mencionen a Satanás porque no aparece mucho realmente en el Antiguo Testamento. Se menciona de otras maneras. Vemos su actuar, pero como personaje no aparece demasiado. Entonces que aquí aparezca es interesante porque vemos que hay un mover nacional. Entonces Satanás puede instigar. El problema es que le hagamos caso, que se nos olvide que es mentiroso. Entonces, no es una acción meritoria de Satanás, al contrario, es una acción fruto de la terquedad, de la torpeza del ser humano al hacerle caso a un mentiroso. Entonces dijo David a Joab, líder de su ejército, y a los príncipes del pueblo, es decir, a todo su gobierno, vayan, hagan un censo en Israel desde Beerseba hasta Dan, quiere decir de punta a punta, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Aquí está la motivación. Yo quiero saber cuántos hombres tenemos, cuántos van a dar su vida por mí, cuántos están bajo mi mano. ¿Okay? Y dijo Joab, añada a Jehová a tu pueblo 100 veces más. O sea, que Dios te bendiga, bendiga ese ejército, bendiga esa gente. Pero rey, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué quieres saber cuántos hombres hay? Se lo está diciendo el comandante de su ejército, que no era la persona más santa e iluminada del mundo, pero hasta él sabía que eso era un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque es una violación directa al pacto de Deuteronomio que Dios había hecho. Y ese pacto es un pacto que hace el Señor con su pueblo, como hemos explicado en los videos anteriores. Es un pacto donde puedes romperlo, ¿okay? Pero si lo rompes vas a tener consecuencias. Y las consecuencias de romper ese típico pacto que se firmaba en el Medio Oriente antiguo y que es una representación que Dios usó para ese pacto en Israel, que es el pacto Susareim, entonces esas bendiciones o maldiciones por romper el pacto, ¿okay?, están en Deuteronomio 28. Y ya allí estaban claras todas las consecuencias. Y eso era algo de conocimiento popular. Por eso ellos temían en quebrar ese pacto porque saben que van a haber consecuencias. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Y eso nos pasa muchísimo. El orgullo te ciega. Eres terco, eres necio. Esto es así porque, bueno, yo estoy enceguecido, no puedo discernir, no puedo entender, no puedo pensar. Y aquí David no estaba pensando, estaba siendo impulsado por las emociones, cegado por el orgullo. Por lo tanto, no le queda más remedio al comandante Joab que salir y recorrer todo Israel. Y volvió a Jerusalén y le dio cuenta al del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Esta cifra se difiere de la que está en 2 de Samuel 24, no porque sea un error, sino porque aquí están contando las 12 tribus. En cambio, vemos que en 2 de Samuel dicen que inicialmente Joab no había contado a Benjamín y a los levitas, y ese es el número de diferencia, ¿okay? Y cuando redondeamos los números sí dan las cuentas. Entonces aquí están mencionando toda la nación, ¿okay? 12 tribus, ¿cuántos había? Mientras que en 2 de Samuel nada más están mencionando a 10. Entonces, continuamos, dice, entre estos hombres no fueron contados todos los levitas. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Cuando ya era demasiado tarde, después que uno actúa por impulso, llegan las consecuencias. Porque ¿quién está detrás de esta acción? Satanás, nos dice el mismo texto. Y Satanás lo que hace es que primero impulsa a pecar y luego impulsa a tener culpa por ese pecado que él impulsó. Entonces el problema no es que Satanás tenga poder, no tiene ningún poder. El poder se lo da al ser humano cuando decide actuar mal y decide hacerle caso. Entonces aquí toda la nación había violado el pacto de Dios sin razón, porque no hay una amenaza externa, no hay nada que en ese momento haya meritado un censo, más que el orgullo y más que quizás querer expandir más el reino, y ambas cosas se arraigan precisamente en la soberbia, en creernos dueños de las cosas, porque estos hombres no son de David, estos hombres son de Dios, son hechura de Dios, simplemente David los está gobernando, los está administrando. Por eso esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Versículo 7. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, un profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo.
Escoge de ellas una que yo haga contigo. 3 posibles castigos o consecuencias de la acción que David puede escoger. Y estas consecuencias no son arbitrarias y claramente se mencionan porque son una alusión a Deuteronomio 28 del 15 al 25. Estas 3 consecuencias estaban plasmadas en el pacto. Realmente el Señor tiene derecho a hacer las 3, pero en su misericordia le pone una y para colmo que escoja. Aquí vemos un Dios que no se deleita en el castigo, que no se deleita en hacer sufrir a la gente, porque si así fuera, bueno, ejecuta todo Deuteronomio 28 y acabaría con toda la maldad así. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad de una vez? Yo le pregunto, ¿le conviene? A mí no me conviene, porque yo soy malo y todos hemos sido malos. Entonces, si Dios arrasa con toda la maldad de una vez, sin misericordia, nadie queda de pie. Por esa razón, es bondad de Dios que en medio de las consecuencias, no nada más sea una de las 3, sino que puede elegir. Entonces aquí vemos esa revelación de ese Dios misericordioso, de ese Dios que no se deleita en la maldición, que no se deleita en hacer sufrir a la gente, sino que por el contrario busca la salvación de todos. El problema es que no todos se ayudan a salvarse, no todos obedecen, no todos escuchan, no todos buscan. Entonces, aunque Dios desee la salvación de todos, ya queda de nuestra parte entender o no. Entonces, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses para ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Señor, yo prefiero que tú me disciplines y que no me disciplinen los demás. Esa es la postura de David. Así Jehová envió la peste en Israel y murieron 70,000 hombres, ¿okay? Porque Israel era responsable de esas acciones. No es que Israel está purgando las culpas de David, no, Israel era culpable. Lo dice claramente el texto, y David también, y él sufre sus consecuencias. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando la estaba destruyendo, miró Jehová y le pesó hacer aquel mal, y le dijo al ángel que destruía, basta, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornan Jebuseo. Vemos un Dios que detiene el juicio, que tiene misericordia para detener el juicio. Merecemos el juicio. Israel merecía ser arrasada, destruida por completo en este momento. Pero Dios detiene el juicio y dice, basta, todavía no. Todavía hay una oportunidad. Y es hermoso, pero eso es lo que pasa con nuestras vidas. Es lo que pasa con la obra de Cristo en la cruz. El mundo que se está pudriendo está retrasando esa pudrición, porque el Señor nos ha regenerado para nosotros ser la sal y la luz de ese mundo, para retardar esa pudrición, para retardar el juicio. Y vemos muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios da oportunidades, que Dios retarda el juicio, pero cuando llega, llega, y ya no siempre vamos a tener esa oportunidad. Entonces vemos esa misericordia de Él moviéndose, vemos esa misericordia de Él en nuestras vidas, que mereciendo morir, aquí estamos, porque Él nos ha perdonado por amor a su nombre y por amor a nosotros, pero principalmente porque Él es leal a sus pactos, Él es leal a sus promesas. Y a pesar de que Israel merecía la destrucción, le dice al ángel de Jehová que es el dueño del juicio porque Él es juez, porque ese ángel de Jehová es el verbo preencarnado, es lo que en el futuro va a ser Jesús encarnado. ¿Okay? Entonces, Él que es el dueño del juicio en ese momento lo detiene. Y esto es impresionante. ¿Por qué detiene el juicio? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios nos da esa oportunidad? ¿Por qué sigue renovando su misericordia? ¿No? ¿Por qué? Entonces, deleitarnos a veces en la simplicidad de por qué. No tenemos que responderlo, pero ¿por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios es tan grande si nosotros no nos merecemos nada? Es una buena pregunta. No hay que conseguirle respuesta necesariamente, pero es una buena pregunta. ¿Por qué, Señor? Sigues dándonos oportunidades, porque no has acabado con todo cuando este mundo no tiene al parecer nada que ofrecerte. Entonces vemos esa bondad infinita de ese Dios, eso toca nuestro corazón, nos tumba, nos hace caer de rodillas y nos hace entender que servimos un Dios tan grande que no lo podemos comprender.
Decimos que conocemos a Dios, pero realmente lo conocemos. Es algo tan grande, tan difícil de comprender cada minuciosidad, que yo creo que lo que conocemos es una infinitesimal parte, nada, 0,001%. Porque ese Dios nos ama, ese Dios nos sustenta, ese Dios nos hace seguir adelante. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Esto no es una declaración que sea poca cosa tratándose del verbo, ¿okay? Con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Por qué? Porque saben que ese ángel de Jehová no es cualquier ángel. Ese ángel de Jehová es la teofanía del verbo, es esa representación del verbo que va a ser Jesús. Y esto es impresionante, pero David, sin saberlo, estaba viendo al descendiente del cual él se deleitó en el salmo que vimos la semana pasada. No era Jesús, ojo, porque todavía no estaba preencarnado, pero es la teofanía del verbo que va a pasar a ser Jesús. Eso es muy complejo, no me voy a meter con eso ahorita porque no es el tema y lo hemos tocado en otros videos. Pero es interesante que no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová, el dueño del juicio, que está entre el cielo y la tierra y detiene el juicio sobre su pueblo, aunque lo merece en ese momento, porque hay un chance extra, ¿ok? Pero no retardará el juicio para siempre, se tiene que hacer justicia. Entonces, dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aquí David reconoce su responsabilidad y trata de eximir de responsabilidad al pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijera a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que el profeta le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Omán trillaba el trigo. Aquí nuevamente vemos que no es un ángel normal, no es un ángel como cualquier otro, es el ángel del Señor, es el verbo. Y volviéndose David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le respondió a David: no, como yo te voy a cobrar, tómala, eso es tuyo, porque eso era una cultura en el Medio Oriente antiguo, el rey es dueño de todo. Él simplemente va y eso es tuyo, rey, o sea, el país es tuyo. Pero aquí David está diciendo y haciendo algo poco convencional. Dice: yo te la voy a pagar a su precio, te la pago. No la voy a nacionalizar, ¿ok? Te la voy a pagar a su justo precio. Entonces esta práctica no era común, menos en los reyes, pero vemos entonces esa intención de David. Porque David le dijo: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré un holocausto que nada me cueste. Es fácil ofrendar lo que no nos cueste, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestro corazón. Estoy hablando de nuestras emociones, estoy hablando de nuestras actitudes, de nuestros vicios. Eso es lo que hay que ofrendar, o para consagrarlo o para destruirlo. Pero todas las cosas las tenemos que poner delante de Dios. Lo bueno se consagra, lo malo se destruye, porque la fe cristiana, cuando entra en nuestra vida, tiene que producir cambios, tiene que producir obras que no se pueden quedar en blanco, nos tiene que costar algo. Por eso el precio de seguirlo, por eso Jesús dice: antes de seguirlo, antes de que alguien edifique una casa, tiene que sentarse a calcular lo que cuesta, porque seguirlo a él cuesta. Cuesta romper estructuras mentales, cuesta a veces tener que hacer cosas que no quisiéramos, cuesta a veces entregar sueños y deseos que no son de Dios, y cambiarlos por los planes y deseos de Él, que Él nos revela en nuestro corazón, no los que me diga la gente, los que Él nos diga. Entonces, seguir a Dios cuesta, verdaderamente cuesta, pero vale la pena. Y aquí vemos a ese David que nos enseña: yo quiero entregar eso que me duele, y parte de esa ofrenda de David es el orgullo. David en ese momento estaba sacrificando su orgullo, y eso es lo que más le dolió. Porque él, siendo rey, podía decir: yo soy rey, dame esto que me corresponde,
pero no lo hizo. Se contó como uno más del pueblo, se bajó del altar, se humilló y dijo: yo soy un ser humano como tú y yo te voy a comprar esto con lo que me duele, de mi propio bolsillo, no de las arcas reales. No lo va a pagar el Estado, lo voy a pagar yo, David, con el dolor y el sacrificio de mi frente. Entonces es tremendo, porque a veces vemos, no, bueno, David lo compró y nos perdemos en los detalles. El problema no es el precio, el problema no es el dinero, el problema es que el hecho de él comprarlo, pudiendo expropiarlo, pudiendo nacionalizarlo, simplemente porque tiene derecho como rey, como autoridad, que él le duela de su bolsillo pagar ese terreno, es ese sacrificio de orgullo valioso que él tuvo que entregar. ¿Estamos nosotros dispuestos también a sacrificar ese orgullo, sacrificarnos lo que nos duele, ser esos sacrificios vivos verdaderamente? Es morir a uno mismo, y como he dicho otras veces, vale la pena porque solo los muertos ven la gloria de Dios. Por eso hay que morir a uno mismo, morir a todas las cosas que no nos convienen. Y aquí David murió a sí mismo al momento de entregar ese orgullo, al momento de comprar este terreno. Entonces no podemos perdernos en los detalles, tenemos que ver qué está pasando en el corazón de la persona y cuál es el valor de esa acción. Entonces ese David orgulloso que censó a todo Israel y se creyó dueño del país, ahora lo vemos humilde como un ciudadano más, comprando ese terreno para dar sacrificios a Dios. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. ¿Okay? Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hubo una manifestación visual de aprobación de parte de Dios. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió y guardó su espada. Y se acabó el juicio. Es tremendo, muy hermoso este pasaje, porque vemos ese actuar en nuestras vidas. Lo que trajo el juicio en este caso fue el orgullo, y lo que detuvo el juicio fue el sacrificio de uno mismo y volver a las riendas de Dios. Y vemos a ese Dios misericordioso que no se deleitó en destruir a Israel y a David, sino que dio una segunda oportunidad. Y este mismo terreno es precisamente lo que va a empezar a ser el templo de Jerusalén, y esto lo vamos a comenzar a ver en la próxima oportunidad, cuando veamos la transición de David a Salomón y la construcción del templo. Dios los bendiga.